Hola, hola a todos, bienvenidos a Un Cafecito con Rosy Lu. En este nuevo episodio vamos a estar hablando sobre el duelo. Tenemos una invitada especial, les cuento un poquito de ella. Ella es Jessica Stulhofer, ella es madre de dos pequeños, Yeka de 18 años y Noah, su hijo regresó al cielo en el 2018. Es psicóloga clínica, egresada de la Universidad La Rafael Landívar, educadora en disciplina positiva en familia, especialista en familia, infancia y crianza, educadora en disciplina positiva en familia, psicoterapeuta infantil, instructora de masaje infantil, especialista en Pickler, guía Montessori, terapeuta del aula y tanatóloga, certificada en la Asociación de Tanatología Elizabeth Kubler-Ross y es fundadora de Activamente Kid. Así que bienvenida, Jessica, ¿cómo estás? Gracias, hola, bien, gracias, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A ti por aceptarnos. Empecemos entonces, tomemos el cafecito. Hola, bienvenida, Jessica. Estábamos viendo, tú estudiaste tanatología. Cuéntanos un poquito sobre qué te llevó a estudiar esto. Ok, soy psicóloga clínica, ¿verdad? De profesión, soy mamá también, ¿verdad? En el 2008 tuve la pérdida de mi hijo Noah, ¿verdad? Un duelo perinatal. Y a raíz de esto y de la experiencia que tuve, ¿verdad? Con la pérdida pude ver y empezar a identificar diferentes necesidades, ¿verdad? Que habían en las personas, en las mamás, alrededor, ¿verdad? En la sociedad, que no se estaban cubriendo, ¿verdad? No se estaban cuidando, ¿verdad? Había mucha necesidad alrededor y conforme yo pues fui transitando también mi duelo, ¿verdad? Y las etapas, fui viendo esto, ¿verdad? Entonces esto me llevó a mí a ser más empática, ¿verdad? Con las personas también que lo estaban sobrellevando. Como psicóloga, nosotras pues tenemos una preparación, ¿verdad? Profesional para aprender a llevar a las personas y acompañarlas durante el duelo. Sin embargo, creo que desde esta perspectiva, ya con la experiencia, pues toma un rumbo completamente distinto, ¿verdad? En la parte de poder también entender de otra manera en específico el duelo perinatal, ¿verdad? Ese fue el que me llevó a mí a querer conocer un poquito más, ¿verdad? Sobre el proceso de duelo a las diferentes personas. Quise buscar el duelo perinatal y gestacional como tal, pero en Guatemala tenemos una asociación de tanatología y esta pues nos prepara, ¿verdad? Para todo tipo de duelo y ahí fue donde dije, bueno, sí, ¿verdad? Es importante conocer no solo del proceso del duelo perinatal como tal o gestacional, sino también todos estos tipos de duelos porque al final del día no hay un ser humano, ¿verdad? Que no vaya a pasar por un proceso de estos y poder estar preparados también para poder acompañarlos. ¿Tú estabas preparada en ese momento para llevar este proceso como psicóloga? En lo personal, ¿Sí? digamos como psicóloga, creo que nunca estamos preparados para un duelo, ¿verdad? Es un tema muy tabú, no se habla, ¿verdad? Es un tema que creo que nos confronta a todos, ¿verdad? Con nuestra propia realidad, con que todos también somos vulnerables ante esto. Todos lo vamos a vivir en algún momento, pero es algo que no hablamos, ¿verdad? O sea, no lo hablamos con los chicos, con nuestros hijos, no lo hablamos con la familia, a menos que tengamos como que una situación, ¿verdad? Un poco cercana, hasta que nos enfrentamos, creo que a este tipo de duelo, o por lo menos en mi caso en el perinatal, ¿verdad? No tenía ni idea de todo el trasfondo y todo lo que hay, ¿verdad? Y creo que es algo más común de lo que pensamos, ¿verdad? Porque cuando nos enteramos, porque normalmente no nos enteramos, como tú decís, muchas personas han pasado por esto y pasa uno el proceso en silencio, ¿verdad? Así es. El duelo perinatal o gestacional es 1 de cada 4 mujeres, ¿verdad? Wow. La que sufre uno de estos duelos y es un duelo que se lleva muy en silencio, es un duelo que no se acompaña, es un duelo que pues por lo general no lo hablan, ¿verdad? Y que se necesita llevar, ¿verdad? Que necesita un acompañamiento, se necesita poder hablar del tema, poderlo. Creo que cuando nosotros lo hablamos, evidenciamos que hay una vida, que hubo una vida, ¿verdad? Y muchas veces no pasa así y eso genera que sea también como un duelo un poco más difícil de sobrellevar, porque al final del día, cuando es perinatal y no tenemos como algo tangible, es más difícil también como poder empezar ese proceso, ¿verdad? De duelo. Y algo bien importante es que en pareja es muy diferente la forma de llevarlo, ¿verdad? Entonces una mujer dice, ¿qué pasa con él, verdad? Pero a los dos nos duele de forma diferente y los dos lo pasamos de forma diferente. No hay que pensar que, bueno, eso lo vamos a hablar después, que porque no lloró o porque no hace lo mismo que yo, no le está doliendo, ¿verdad? Y a veces pensamos que no lloró, pero realmente tal vez no lo vimos que no lloró. No lo vimos llorar. ¿Verdad? Sí, sí. Y es algo también de lo que a mí me ha como
ayudado a entender, ¿verdad? En la clínica, pues cuando recibo a las personas trato de recibirlas en pareja, porque por lo general pasa eso también, que nos vamos dirigidos hacia la mujer, cuando la pérdida es de ambos, pero el hombre también lleva una carga adicional porque está viendo sufrir también a su esposa o a su pareja con la pérdida, y socialmente esperamos que sea el hombre el fuerte, ¿verdad? Cae un peso muy grande sobre ellos, entonces ellos no sufren, ellos no lloran, ellos esto, y es al contrario, ¿verdad? Tú tienes que ser el fuerte, tú tienes el que, viéndolo como a grandes rasgos, ¿verdad? La mujer pues tiene su pérdida y puede quedarse en casa una semana, el hombre tiene que regresar a trabajar al otro día, ¿verdad? Y el hombre también está pasando por su duelo, entonces creo que también es de lo mucho que he aprendido a través de la experiencia más que todo, a validar también la emoción de los hombres, no solo la validación de la mujer, ¿verdad? De sus emociones, porque al final del día ellos lo sufren doble, lo sufren viendo tanto la pérdida de su hijo como la pérdida de esa mamá también que quedó ahí, ¿verdad? En una de las pérdidas. ¿Y qué es el duelo? Cuéntanos, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso que se da ante una pérdida, ¿verdad? Es un proceso que se da emocional, ¿verdad? Donde tratamos nosotros de volver a encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Que vamos perdiendo por la experiencia que estamos sufriendo de una pérdida, ¿verdad? Se cree hoy en día, porque todavía hay poca información, que el duelo solo es la pérdida de un ser querido. Duelo en general puede ser de muchas formas, ¿verdad? Puede ser de un ser querido, puede ser de una mascota, puede ser de un trabajo, puede ser de la salud, puede ser incluso de un estatus socioeconómico. Tenemos diferentes tipos de duelos, ¿verdad? Todo lo que pueda como generarnos tener que volvernos a acomodar, ¿verdad? Emocionalmente a una nueva situación y que exista una pérdida como tal de cualquier tipo, nos puede generar un duelo, ¿verdad? Es como terminar un ciclo, ¿verdad? Pasa un ciclo, terminamos y empezamos uno nuevo y eso es como un duelo, ¿verdad? Un cambio. Sí, una pérdida. Ajá, okay, sí. Okay. La aceptación de no ser fértil, ¿ese es un duelo? Sí, se puede decir que es un duelo porque al final del día estamos, podríamos decir, como enterrando un sueño, una expectativa, una mamá, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Depende de cada persona, ¿verdad? Eso creo que también es bien importante, que cada duelo es individual y es súper personal, ¿verdad? Puede ser dos hermanos que tengan la pérdida de su mamá, pero cada uno lo va a vivir a su manera, tanto por personalidad, tanto por experiencias vividas y porque la relación de cada uno era súper diferente también con su mamá. Entonces, no podemos como englobar ningún tipo de duelo, incluso con los duelos gestacionales o perinatales. Yo he visto la diferencia, a pesar de que puedan ser perinatales o gestacionales, son completamente distintos cada uno, ¿verdad? Porque son personas diferentes, son emociones, ¿verdad? La forma de llevar, experiencias que han tenido previas también, pues obviamente hacen que sea completamente diferente un duelo de otro, ¿verdad? Explícanos la diferencia de gestacionales y perinatales, tú nos estabas platicando. Sí. El duelo gestacional es el que se da en las primeras semanas de embarazo, ¿verdad? Y el duelo perinatal es de 6 meses de embarazo a las primeras semanas de nacido de un bebé. Entonces, desde ahí podemos ver que no siempre es una pérdida de un bebé igual, porque hasta el nombre cambia, ¿verdad? Y platicábamos también de eso, ¿verdad? Pues obviamente de 6 meses para arriba, si tenemos, por ejemplo, un cuerpo, ¿verdad? Cuando hay una pérdida, entonces si hay un entierro, un velorio, un funeral, ¿verdad? De un bebé. Cuando es de las primeras semanas no ocurre de esta manera, ¿verdad? Entonces son duelos completamente distintos, aunque de afuera pareciera ser como el mismo tipo de pérdida, ¿verdad? Incluyendo la cantidad de diferentes razones, ¿verdad? O causas por las que pudo haber sido la muerte también, ¿verdad? Entonces desde ahí todo cambia. Ok. ¿Cuáles son las etapas del duelo? Son 5 etapas, ¿verdad? Según Elizabeth Kubler-Ross, que es quien, pues, la madre de la tanatología y con quien la mayoría también nosotros pues nos guiamos. Tenemos la primera etapa, que es la negación, ¿verdad? En la negación entramos como en un estado de shock y realmente la negación nos sirve como un mecanismo de defensa ante lo que estamos viviendo. Es demasiado duro. Entonces, al final del día, como que el shock lo que hace es protegernos mientras empezamos como a asimilar de a poco, ¿verdad? Aquí puede entrar como un tema de no lo creo, no puede ser, no está pasando, ¿verdad? Todo este tipo de frases, ¿verdad? Que pues hemos escuchado. Luego pasamos a la ira, cuando vamos saliendo un poquito como de la etapa de la negación, ya empieza como a aflorar, ¿verdad? La ira pues es
parte de la frustración de que no puedo controlar lo que está sucediendo alrededor, ¿verdad? Puede generar enojo, ¿verdad? Rabia. Puede ser ante incluso la persona que falleció, ¿verdad? Porque se fue. Puede ser tal vez incluso hacia mí porque tal vez yo no hice más de lo que yo pensaba que tal vez podía hacer. Entra como la culpa. Entra ahí un poco como de culpa. Puede incluso ser a una persona que ni conocemos o puede ser alguien que no me llegó a dar el pésame, pero tengo la necesidad de como anclarme a algo, ¿verdad? Y en esta situación donde me siento como perdido, necesito conectarme a algo. Entonces, comúnmente pasa que dice, ay, fulanito no llegó al funeral y nos enojamos con esta persona, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿por qué, verdad? Y es por la necesidad de anclarnos, ¿verdad? A algo, ¿verdad? En ese momento. Luego pasamos también con la negociación. La negociación se puede dar, digamos, si ya tenemos una persona que está en un proceso de una enfermedad, ¿verdad? Terminal, podríamos empezar a negociar, incluso se da mucho con Dios, ¿verdad? Señor, mira, yo voy a hacer todo, pero que se quede, que se sane, que, ¿verdad? Podemos empezar como a negociar, o incluso post, ¿verdad? Que de repente dice, bueno, tal vez me voy a dormir y ya cuando me despierto esto no pasó, ¿verdad? Empezamos a negociar, ¿verdad? También es esa necesidad de nosotros poder tener un piecito en la realidad y un piecito afuera porque esto es como muy duro, ¿verdad? Luego de la negociación viene la depresión, ¿verdad? Se le llama depresión, pero realmente es una tristeza profunda, ¿verdad? Y creo que lo más importante de esta etapa es saber que es completamente natural, ¿verdad? Es completamente normal y es la parte en la que nosotros podemos transitar, ¿verdad? De una forma sana también en todas las etapas del duelo. Y aquí lo importante es tal vez también como el entorno, porque nosotros no queremos ver al otro triste, no queremos, entonces andamos buscando la manera en que el otro no esté triste, pero debemos conocer que es parte de lo natural y de la necesidad que tiene la persona que está dolida, ¿verdad? Entonces, respetar también como ese proceso y nosotros permitirnos también, ¿verdad? Ahí sí como dice Elizabeth Kubler-Ross, sentarnos a la par, ¿verdad? De este dolor, ¿verdad? El tiempo que sea necesario, porque va a ser la manera de que nosotros podamos transitar de la mejor manera, ¿verdad? Y luego pues llega la aceptación, ¿verdad? La aceptación no es no me duele, ¿verdad? No es no lo siento, no es no me hace falta, por supuesto que sí, pero es donde yo ya tengo como que esta comprensión o esta conciencia de si es un ser querido, por ejemplo, ya no va a regresar, ¿verdad? Ya no va a estar, ¿verdad? Ya llegamos como que a esta conciencia y a esta aceptación y empezamos ya como a configurarnos ya sin esta persona físicamente. Sí, que es lo más difícil, ¿verdad? Ante una pérdida. ¿Ya? ¿Y todas estas etapas deben de pasar de forma cronológica? No hay una forma lineal de llevarlas, ¿verdad? Hay personas que saltan de una a otra, puedes regresar, ¿verdad? Estar digamos, ya vas tal vez por la negociación y te vas de regreso un poquito a la ira y luego va a depender de cada persona. Entonces eso también es importante porque a veces quisiéramos que fuera como un checklist, Ajá, ¿verdad? Decir, bueno, ya pasaste por aquí, a ver por dónde voy, ¿verdad? Y no, ¿verdad? O sea, sí podemos brincar de una a otra dependiendo de la necesidad de cada ser humano también. ¿Y hay algún periodo de tiempo máximo para esto? ¿O clínicamente antes, sí, ¿verdad? Según la psicología, pues sí hay un periodo de tiempo, ¿verdad? Porque luego ya se iba como un duelo patológico, digámoslo así. Sí, pues. Pero realmente cuando uno vive un duelo, uno dice, tal vez el que lo escribió nunca pasó por un duelo, ¿verdad? Porque al final del día siempre vas a doler, siempre vas a tener. Lo único es que sí tenés que, o sea, sos funcional, ¿verdad? No quiere decir que no te duela, pero pues puedes recuperar como que tu vida, ¿verdad? Y llevar un estilo de vida bien, ¿verdad? Entonces creo que no es tanto más el tiempo como ver que seamos funcionales, ¿verdad? Y que retomemos nuestra vida después también del duelo. ¿Y siempre pasas por las 5 etapas o puedes que solo pases por 2, No necesariamente. 3? Hay personas que no pasan todas las etapas o una milésima, ¿verdad? O solo una pincelada, ¿verdad? De todas estas etapas, ¿cuál es la más difícil de llevar? Va a depender del caso. Creo que va a depender mucho del caso. Y de la situación, ¿verdad? De la experiencia. En el caso de la depresión, yo he vivido duelos de mis familiares, pero he visto, por ejemplo, que dejan de comer, dejan de, como dejarse de cuidar, ¿verdad? Eso incluye en la depresión. Así es, wow. sí.
Y es que al final del día no sabemos que el dejar de trabajar, jubilarse, es un duelo. También. Y no sabemos cómo llevarlo y que vamos a estar pasando por estas etapas, ¿verdad? No estamos preparados, digamos, incluso para la jubilación, porque obviamente también ya es una forma, es un estilo de vida que llevamos durante, imagínense si es jubilación, cuánto tiempo, ¿verdad? Y de pronto nos cambia y es donde nos sentimos útiles, ¿verdad? Donde estamos generando, compartimos con más personas, esa parte de la socialización es súper importante, somos activos físicamente, solo de despertarnos y tener que ir a trabajar, ¿verdad? Entonces también es un cambio bien abrupto, ¿verdad? Luego de, no digamos que es una jubilación, cuánto tiempo de estar haciendo en la misma secuencia, digamos, ¿verdad? Las actividades y luego te cambia el estilo de vida, ¿verdad? Completo. ¿Qué es lo más, o cómo se debe sobrellevar el duelo? ¿Qué recomiendas tú? Creo que lo más importante es validarse, ¿verdad? Es poder validar las emociones, uno reconocer las emociones, ¿verdad? Poderlas validar, permitirse sentir, ¿verdad? Porque muchas veces no estamos acostumbrados a sentir o no queremos llegar como que ahí porque no es agradable, pero saber que es como la única forma que puede haber de poder llevar un duelo es vivirlo, no hay otra manera, ¿verdad? O sea, poder llevar un duelo solo es vivirlo. Creo que también el entorno, ¿verdad? Como tu red de apoyo, las personas que están alrededor son vitales, ¿verdad? Son vitales, ese cuidado, ¿verdad? Muchas veces creemos que es estar en el funeral, que es estar en el entierro y no, es tal vez esta persona hoy no va a tener mente para ir a hacer el súper o tal vez voy a ser más útil llegando a tu casa y sabes que yo te barro tu casa, o sea, yo te limpio, ¿verdad? O yo te voy a traer a los niños al colegio, o ajá, creo que es más útil uno en esos cuidados, ¿verdad? En las necesidades que tienen las personas, lejos de solo, por supuesto, acompañar es lo más importante, pero todas estas necesidades que quizás los demás no ven, ¿verdad? En ese momento, como necesita comer, entonces, ¿quién le va a ir a hacer el súper? ¿Verdad? Ese tipo de cosas creo que es lo más importante para poderlo llevar y sobre todo permitírtelo sentir, ¿verdad? Y es que muchas veces eso, ¿verdad? No permitimos sentir toda la ira, o sea, ¿y qué hacemos? Nos aislamos. Sí. Creo que no nos gusta sentirnos vulnerables, ¿verdad? Vernos vulnerables ante otras personas. No nos enseñan. No nos enseñan. No nos enseñan. Creo que desde chiquitos no estamos acostumbrados a saber qué sentimos. O sea, preguntamos a los adultos y no me levanto y digo, ¿cómo me siento hoy? Por ejemplo. ¿Verdad? Algo que debería ser como tan normal o tan común, saber cómo me siento hoy o por qué me siento hoy así, no pasa. ¿Verdad? Entonces, más en estas situaciones que conlleva como más situaciones que tener que acomodar, entonces es todavía más difícil si no estamos acostumbrados en lo cotidiano, ya en una situación como un poquito más dura, más ¿verdad? difícil. Háblanos un poco de los mitos y las realidades del duelo. Ay, de todos los mitos, ¿verdad? O sea, hay demasiado, ¿verdad? Uno, que no hay que llorar, por ejemplo, no llorar, ¿verdad? O sea, es mejor no llorar, ¿verdad? Porque entonces así no lo sentís, no lo sufrís y claro que pues sabemos que no es así. Ese es un mito. Ese es un mito, ¿verdad? Sí. O sea, Aquí tenemos una lista, tú nos vas ok. diciendo. Si no se llora significa que no lamenta la pérdida. Muchas veces podemos estar en shock, ¿verdad? En la primera fase. Entonces muchas personas dicen, pero ni lloró en el entierro, pero ni lloró en el funeral. Pero todavía no le ha caído, ¿verdad? Como la realidad, todavía está como en esta parte que es protección y pasa mucho que, pues no, en el funeral estaba súper tranquila, estaba entera, dicen, ¿verdad? Ajá, estaba entero. Y no, o sea, está en shock, o sea, está tratando de proteger y de cuidar, ¿verdad? Porque Y de es demasiado asimilarlo, de asimilar y de procesar. Entonces, que no lloremos no quiere decir eso. Otra es no llorar, pasa muy comúnmente que de chiquitos, por ejemplo, si te decían no llore. No en los hombres pasa mucho. Ajá, más en los hombres no llore. Entonces pasan estas situaciones y les cuesta mucho como demostrar también las emociones, ¿verdad? Sí. El duelo debe durar aproximadamente un año. No tiene un tiempo. Realmente no tiene un tiempo. Es Va un a mito. variar. Es un mito. Ok. ¿El dolor desaparecerá más rápido si lo ignoras? Va a aparecer después y todavía potencializado, ¿verdad? O sea, a veces creemos que lo hemos llevado o comúnmente, por ejemplo, cuando vemos pacientes, ¿verdad? En tanatología, llegan con un duelo que es el inmediato, digamos, el que acaba de pasar, pero cuando vemos, ese no es el duelo primario, ¿verdad? Hay duelos atrás y que ese es el detonador.
Wow. ¿verdad? Entonces, es un mito. Es un mito. Y sucede, yo he aprendido a lo largo de mi vida que mi cuerpo habla lo que yo no hablo, Sí, ¿verdad? lo Cuando yo me callo, mi somatizas. cuerpo Sí. insiste, habla y todo, entonces muchas veces empezamos con dolencias. Somatizaciones, Ajá, sí. exacto. De Porque alguna empieza a forma. reaccionar Porque a empieza a esas emociones reaccionar. que estás reprimiendo. Ajá, exacto, mi cuerpo. Y yo sí soy muy de escuchar mi cuerpo y decir, esto es por aquello, esto es por... Pero no es una práctica común, No, ¿verdad? no, Pero no, de no. alguna forma, si yo no lo expreso, de alguna forma mi cuerpo, de Lo expresa alguna de otra manera, forma. lo va a sacar. Lo va a expresar. Ujú. Sentirse triste, asustado o solo es una reacción normal ante el duelo. Completamente normal. Sí, es una realidad. Sí. Nos Ok. confronta a nosotros, ¿verdad? A veces cuando lo escuché por primera vez, dices, lo que pasa es de que nos confronta con que nosotros somos vulnerables y que también, ¿verdad? O sea, es mucho de, yo también soy vulnerable a morir, ¿verdad? Entonces también juega mucho como que siento yo al pensar que yo también puedo ser, ¿verdad? Ujú. Entonces también todo está guiado mucho por eso, por esa creencia o por eso que yo también, ¿verdad? Vivo al momento de pensar en duelo. Ujú. Es importante ser fuerte ante la pérdida. Mito. Es un mito. También es un mito y creo que aplica más cabal para los hombres, Sí. ¿verdad? Y en mi experiencia, más en los duelos gestacionales o en perinatales, es al contrario, ¿verdad? Porque al final del día la mujer también está esperando ver que el otro también está pasando lo mismo, pero del otro lado hay una exigencia que se impuso desde chiquito, entonces yo necesito ser el fuerte, pero yo de este lado como mujer quiero ver que tú también estás pasando lo mismo que yo porque era algo nuestro, ¿verdad? Y cuando se da ese espacio, ¿verdad? Y cuando ellos se dan cuenta y se permiten, es maravilloso ver, ¿verdad? El que ellos se puedan permitir expresar y ver también cómo la pareja se afianza más, ¿verdad? Parte bueno, sí, el porcentaje de parejas que se separa o se divorcia luego de una pérdida es el 50%, es súper alto. ¿Verdad? Y creo que tiene mucho que ver con esta parte donde no nos sentimos comprendidos o donde no hubo una comunicación y del otro lado es porque yo te quiero proteger, porque yo me quiero sentir que yo soy el fuerte y no quiero demostrar que estoy débil porque tú me necesitas así, pero no, la mujer lo que quiere es ver que el otro también siente, ¿verdad? Entonces creo que esa parte es bien importante. Y es que cuando sucede esto, cabal de perder un hijo o algo así, o te une más o te O te separa, separa ¿verdad? Depende de cómo completamente. lo logres Sí. manejar como pareja. Ujú. Completamente te afianza o sí te aleja. O te aleja para siempre, ¿verdad? Consejos que nos puedas dar para que nosotros, al momento de tener un duelo en una persona cercana, ¿qué podemos decir? ¿O qué podemos hacer? Creo que estar es lo más importante. Muchas veces no tenemos ni que hablar, Ujú. ¿verdad? Es solo la presencia, el poder acompañar, que sientan que alguien está ahí, ¿verdad? No necesariamente tengo que estar hablando, diciendo, sugiriendo, ¿verdad? Sino que solo estar y ver justamente estas necesidades que quizás nadie está tomando en cuenta, ¿verdad? Que puedan haber alrededor. ¿Y qué puedo decir? Creo que en lo personal yo aprendí es mejor decir te quiero mucho, estoy aquí, lo que tú necesites, a quizás decir lo siento mucho y de pronto yo voy a ser la que va a generar en ese momento el tema de ira y ¿por qué lo va a sentir si ni lo conoció, si ni sabe quién es, si, O ¿verdad? realmente no sabe el proceso que estoy pasando, Ajá, porque ¿será nunca le que ha realmente pasado. lo siente? O si su papá está vivo. Ajá. Ajá. Entonces creo que es como, tal vez a veces las palabras sobran, es más el estar, un abrazo, o te acompaño, estoy contigo, ¿verdad? Lo que necesites. Creo que a veces es un poco más oportuno en lo personal. A mí me cambió como todo el panorama a dar mejor este tipo de palabras y de acompañamiento. Me pasó, yo tuve la pérdida de Noah en el 2018 y empecé a estudiar tanatología en el 2018, justo como propósito de la vida de él, ¿verdad? Y atender a familias ad honorem como parte de ese propósito. Justo cuando yo estaba en la iglesia orando, estaba orando por otra cosa, ¿verdad? Y de repente alguien y me dice, dice Dios que te quedaste con un amor para dar. Y yo, eso es, ¿verdad? Para mí esas son las palabras más justas, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Porque el amor ya lo tenés, ¿verdad? ¿Y ahora dónde lo pones? Ajá, cierto. ¿Verdad que Wow. lo haces? ¿Verdad? O sea, Wow. ¿qué lo hago? Y entonces cuando esas familias llegaron la primera vez, ¿verdad? Y pasan el 12 de diciembre justo, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, aquí está el amor de mi hijo, ¿verdad? Y esa fue como la
acaba la confirmación. Y luego este año yo había sacado la certificación para atender a Honorem, entonces no había pagado como que la certificación. Y empecé a ayudar pues a las familias y acompañar a las familias y siempre cabal en parejas y demás, por eso pude ver como que esta necesidad de los hombres también, ¿verdad? No solo de la mujer. Y entonces cuando me aboco otra vez, ¿verdad? A la asociación para poder retomar y poder tener como que la certificación y todo, me tocaba llevar unos cursos que no habían en ese entonces, ¿verdad? Y cuando yo los tomo este año, ¿verdad? Me da vuelta a todos otra vez. Me da vuelta a todo. Y entonces yo entendí que en aquel momento no había sido como mi momento, mi tiempo. Yo empecé a ayudar a los demás como parte de mi sanidad, ¿verdad? De mi duelo, del propósito, de mi hijo, de Dios, ¿verdad? Con las familias. Y entonces me toca hacer bitácoras de cada familia que había atendido y empiezo a ver como el listado no me había dado cuenta de todas las personas que habían sido, de todas las familias que habían sido. Y entonces me tomo el tiempo de escribirles y darles las gracias por haberme dado el chance de acompañarlas, ¿verdad? En ese entonces, ¿verdad? Y me empiezo a cuestionar también, porque empiezo a decir yo, ¿será que yo estaba lista? ¿O será que, ¿verdad? O no estaba lista, ¿verdad? Y entonces como que se me empieza a revolver todo, ¿verdad? Entonces ahí entendí y yo empecé mi proceso de tanatología con mi tanatóloga, ¿verdad? Que la amo con todo mi corazón, ¿verdad? Porque necesitaba yo también llevar mi proceso como tal, ¿verdad? No solo ayudar, no solo dar el propósito, sino también llevar yo el mío, pero no fue en el 2018, fue en el 2024. ¿Verdad? Wow, pasaron todos esos años para que tú pudieras llevar el proceso. Entonces, por eso les decía que uno puede como regresar también, como que, ¿verdad? Pero es en el tiempo de Dios, creo yo, ¿verdad? Cuando te regresa. Sí. Y cuando empiezo a darle las gracias a las familias por haberme permitido acompañarlas durante ese tiempo, empiezan a venir de regreso los mensajes, ¿verdad? Y entonces empiezan a venir como, mira, en ese momento nosotros no teníamos cabeza para darte gracias por el espacio, ¿verdad? Pero nosotros estábamos a punto de divorciarnos, nosotros, ¿verdad? O sea, vea, fue parte, incluso mamás solteras, ¿verdad? Me decían, mira, yo no hubiera podido pasar esto, pues, si no hubiera estado ese espacio ahí, ¿verdad? Entonces, como que yo no lo esperaba, porque fue más darles las gracias por haberme dado el chance, porque yo me estaba cuestionando y dije, ¿será que si era así? Ajá, ¿será que lo hice bien? ¿Será que era el tiempo? Y esa noche, bueno, yo siempre he dicho, ¿verdad? O he escuchado tenés que sembrar un árbol, tenés que tener un hijo y tenés que escribir un libro, ¿verdad? Pero no soy la mejor en redacción, entonces yo decía, lo que sea menos el libro, si no va a ser lo mío, de plano, ¿verdad? Y esa noche en la madrugada, cabal, empiezo a escribir, ¿verdad? Empiezo a escribir un cuento de Noa, entonces yo decía, si esto no es mío, pues, ¿verdad? Porque yo toda la vida he dicho que yo no voy a escribir, ¿verdad? O sea, esto sí no viene de mí. Entonces empiezo a escribir, me duermo. Al otro día me despierto y me levanto y con toda esta como duda, ¿verdad? De si al final me había precipitado o no, ¿verdad? Y leo el versículo del día en la mañana y cabal decía, porque has recibido consolación para consolar a otros, ¿verdad? Ay, y yo, ok, ¿verdad? Como que era otra vez, ¿verdad? Como que la confirmación. Y me meto a ver el devocional y en el devocional contaba la historia de la reina Victoria, que había tenido una pérdida de un bebé, o sea, así de puntual, ¿verdad? Había tenido la pérdida de un bebé. Entonces manda a llamar a una mujer del pueblo, ¿verdad? Y todos como, pero ¿por qué la está llamando a ella, verdad? ¿Verdad? ¿Qué estará pasando? Y entonces viene ella y va con la reina y entonces todos afuera con mala expectativa de ¿por qué la llamó? ¿Qué estará pasando? ¿Verdad? Entonces cuando sale la mujer le preguntan ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Verdad? Y esta mujer también había perdido un bebé, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Verdad? Y entonces ella le dice, nos tomamos la mano y lloramos. Nada más. Justo lo que había que hacer. Nada más. Wow. ¿Verdad? Entonces a veces no sabemos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué esto? Y creo que es solo el acompañar, el estar, ¿verdad? También cuando empecé la certificación de tanatología, yo decía que se necesita para uno poder ser un tanatólogo, ¿verdad? Y decía, solo con que tú te lo cuestiones y estés aquí, eso es. Porque no todos queremos acompañar, ¿verdad? A mí me dicen, ay no, yo no podría estar escuchando a las personas, ¿verdad? O sea, solo con tú tener como que el deseo, el anhelo de poder acompañar, ¿verdad? Con eso es. ¿Y en qué momento es recomendable de todas estas etapas que empieces ayuda? ¿Hay algún momento en especial o puede ser en cualquier momento?
En cualquier momento. Yo tuve, antes de la pérdida de Noah, 2 mamás que iban a llegar justo por pérdida a la clínica y nunca llegaron, me las refirieron y nunca hicieron su cita, y creo que es cuando tú lo sientes, ¿verdad? Cuando tú ya te sientes lista, y yo después dije, qué bueno que no llegaron en ese momento, ¿verdad? Porque al final del día yo ya tenía otra perspectiva después de haberlo vivido, ¿verdad? No solo desde la psicología, sino desde la experiencia también. Pero es eso, ¿verdad? Es darle a la persona la oportunidad de decirle, mira, aquí está este espacio. Por ejemplo, nosotros en Activamente Kids damos ese espacio a las familias ad honorem, ¿verdad? O sea, sin costo, como parte del propósito, para que puedan ir. Y muchas veces no sabemos que están estos espacios, ¿verdad? Nunca sabemos que, por ejemplo, si alguien tuvo una pérdida, solo tal vez decirle, mira, aquí está para cuando tú lo necesites. ¿Verdad? Si tú necesitas el espacio, ahí está. Tal vez incluso eso podría ser únicamente lo que nosotros necesitamos hacer con alguien más, y en el momento que se sienta listo. Qué lindo. Yo cuando a mí me pasó no sabía que eso existía, y lo vivimos pues en la iglesia, en comunidad, como tú dices, en nuestro círculo, que de verdad nos ama mucho, ¿verdad? Porque lo pasamos. Yo creo que hubo un momento donde lo interiorizamos. Alex amaneció una mañana, ¿verdad? Y me dice, soñé algo de Dios. Pongámosle nombre al bebé. Eso. Porque vital. Yo llegué a las 8 semanas, ¿verdad? Entonces, ay no. Sí, eso es vital, nombrarlo. Sí. Nombrarlo es vital porque al final es parte de tu vida, es parte ¿verdad? Es agregarlo a todo, ¿verdad? Agregarlo a todo, poner... Algo que me ha ayudado a mí también es, por ejemplo, como fechas muy puntuales, ¿verdad? Son como vitales. Por ejemplo, ese 12 de diciembre yo pongo el árbol de Navidad, ¿verdad? Ese es mi día, y me ha pasado de todo en esas fechas, porque el primer año yo decía, como tengo a Nicole, Yeka, ¿verdad? Que en ese entonces tenía 12 años, tenía una hermanita con un duelo. Tenía una hermanita con un duelo ahí. Y yo decía, si yo no pongo el árbol este año, va a ser para toda la vida así, ¿verdad? Y entonces va a ser para ella, desde tal fecha ya nunca pusimos un árbol, ¿verdad? Ya nunca celebramos. Entonces, como que hay ciertas acciones donde uno sí tiene que como dar el paso, aunque uno, hoy por supuesto, yo no quería poner un árbol, yo no quería decorar, yo no quería nada, ¿verdad? En ese entonces, porque ya me imaginaba mis fotos con Noah para diciembre, para Navidad. Pero por ella, ¿verdad? Dije, bueno, lo vamos a hacer. Y me acuerdo que ese lo puse en noviembre porque dije, en diciembre no lo voy a poner. Se me secó. Se me espenicó todo el árbol. Pero lo puse. O sea, lo puse, ¿verdad? Entonces, eso era lo importante. Y luego el siguiente año igual, ¿verdad? Yo quería ese día, porque invito a mi familia para que pongamos el árbol, para que cada quien ponga su bombita con su nombre. Tenemos la bombita de Noah también, la de mis abuelitos también la tenemos ahora ahí. Entonces ese día comemos y ese día lo encendemos. Entonces ese día era poner el árbol, decorarlo y encenderlo, y la comida era demasiado. Entonces he ido de prueba en prueba, ahora lo pongo, ¿verdad? Al principio de diciembre, porque antes era el 12, entonces ya casi que solo 10 días el árbol, 15 días, ¿verdad? Ahora lo pongo en diciembre, lo enciendo el 12, ¿verdad? Entonces uno como que se va adaptando, ¿verdad? Y uno va haciendo también memorable estas fechas. Depende también de uno ponerle como que ese significado. Noah falleció el 18 de mayo, y esta fecha pues para mí es irnos a algún lugar a recordarlo, ¿verdad? Dentro de Guate o como sea, pero ir y recordarlo a él de una forma linda, ¿verdad? Tenemos el 15 de octubre, que ya viene también, que es el Día Internacional del Duelo Perinatal y Gestacional. Este se celebra a nivel mundial. Entonces se enciende una luz a las 7 de la noche, ¿verdad? En todo el mundo. Entonces, como son diferentes horas, pasa un día completo la luz encendida. Ay, yo no sé. Qué lindo. Entonces también hacemos, ese se llama Wave of Light. Entonces también lo hacemos nosotros, y conmemoramos a todos los bebitos que conocemos o de las personas que tenemos alrededor. Encendemos la luz también por sus bebés. Me llamó mucho la atención de tu nena, hablar de tu nena, porque el duelo también pasa en los niños, ¿verdad? Y uno muchas veces cree que porque es niño no se da cuenta, y los niños están más por supuesto, conscientes de lo que uno piensa. Por supuesto, y en ese caso, Nicole tenía 12 años, ¿verdad? Ella todavía había dicho que no quería hermanitos, pero cuando ya supo que venía Noah, por supuesto que ya lo había adaptado también, y ya tenía expectativas, pues ya tenía sueños también con él. Y con los chicos sí es bien importante, bueno, con todos, pero con los chicos en especial, es poderles dar también ese espacio para que puedan expresarse,
A veces no va a ser en palabras, a veces va a ser por un dibujo, va a ser más como por arte, ¿verdad? Funciona muy bien un cuento, ¿verdad? Historias, pero sí es importante darles a ellos también como ese tiempo y ese espacio para que lo puedan hacer. Yo tuve la ventaja que mi cuñada en ese entonces nos llevó unos globos, ella también es psicóloga, nos llevó unos globitos, nos dio unos papelitos y nos hizo escribir a todos, ¿verdad? Lo que queríamos escribirle a Noah. Y ahí fue donde Nicole se quebró, ¿verdad? Donde ella escribió y donde soltamos los globos, ahí fue donde ella se quebró. Entonces, yo siempre le digo que siempre voy a estar agradecida, ¿verdad? También porque, pues sí, pero ese tipo de acciones también las podemos hacer, tener, escribir una carta, ¿verdad? O sea, poner un nombre es importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo nombrarlo, agregarlo a nuestra historia, porque es parte de nuestra historia, ¿verdad? Exacto. Así sea una semana, 2 días, 3 días, o sea, es tu hijo, ¿verdad? Wow, qué lindo. Qué hermoso. Está re lindo. Ay, bueno, Yeka, agradecerte por acompañarnos y platicar tu experiencia. Estuvo Mucho hermoso. gusto. Sí. Para todas aquellas personas que están pasando un proceso de duelo, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué les dirías? Creo que a veces justamente, ¿verdad? Las palabras no pueden como llenar esos espacios, ¿verdad? Esas emociones, esos sentimientos que hay. Pero sin duda creo que siempre hay un propósito atrás de cada uno. Yo lo he visto con cada familia, ¿verdad? Que pues, Dios me ha dado la oportunidad también como de acompañar. Siempre hay un plan, ¿verdad? Un propósito. No son las palabras que queremos escuchar de entrada, ¿verdad? Esas también no las tenemos que quitar, ¿verdad? El Dios sabe y todo esto lo sabemos, por supuesto, y lo respetamos y aceptamos la soberanía de Dios ante todo también. Pero no es lo que queremos escuchar en ese momento porque tenemos un dolor, ¿verdad? Y no nos quita el dolor. Aún así, creo que también poderlo llevar de una forma integral, ¿verdad? Es como súper saludable, ¿verdad? Y siempre tener también como esa comunión con Dios, estar pendientes de toda nuestra parte, tanto física, emocional y espiritual, es importantísimo, ¿verdad? Somos seres integrales, tripartitos, entonces podernos como siempre apoyar de eso, ¿verdad? Ver que nuestras 3 áreas estén como equilibradas, creo que nos va a ayudar también a poder llevar un proceso mejor y llorar lo que necesiten llorar, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Creo que somos como más conscientes los que lo hemos pasado, Sí. ¿verdad? Entonces, saber la necesidad que puede haber del otro lado del otro cuando lo vive, creo que también nos hace más empáticos en ese sentido. Nunca va a ser igual, ¿verdad? No podemos poner las mismas palabras de lo que yo sentí, ¿verdad? Ni con un duelo perinatal no es nada. O sea, de las familias que yo he conocido, ningún duelo es igual, ¿verdad? Ninguno. Ni los propósitos, o sea, hay cantidades de propósitos diferentes, ¿verdad? He tenido familias de diferentes pérdidas. Entonces creo que más eso, ¿verdad? Poder tener una red de apoyo, ¿verdad? Podernos apoyar unos a otros en estas situaciones y estar ahí para el otro, creo que es parte de lo más importante. Como decía cabal esta mujer, nos tomamos de la mano y lloramos. Qué lindo. ¿Verdad? Bueno, Jessica es creadora de Activamente, así cuéntanos dónde te podemos buscar o encontrar todas las personas que necesiten. Ok, Activamente Kids, estamos actualmente en Paseo Cayalá, ¿verdad? Nos pueden buscar en Instagram como activamente-gt, también en Facebook como Activamente Guatemala y estamos para servirles ahí siempre. Ok, muchas gracias. Adiós. Adiós.